Bienvenidos a una nueva emisión de LB Gaming, en donde jugamos algunos juegos viejos y otros no tanto. Yo soy Juan Manuel, estoy acá con Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Saluda a la gente. ¿Qué hace Juanchi? ¿Cómo andan todos? Bien. Estamos viendo imágenes de lo que fue el Metal Gear Solid 1, que salió hace más de 25 años. Sí. Y que me parece que es pertinente porque el pasado año 2015 se lanzó el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. De hecho, lo hemos hablado, hemos referido a ese título durante las emisiones de LB Gaming. Y bueno, dio un cierre a una franquicia que duró casi 3 décadas y que tiene una base de fans enorme en todo el mundo y muy fieles. Y que fue un juego muy esperado. Y valía hacer referencia a el primer juego de Metal Gear, que es el Metal Gear Solid 1 para lo que fue la consola MSX, también estuvo para Nintendo Entertainment System, para las primeras consolas que existieron. Y como pueden ver, el concepto de infiltración, de que el enemigo no te vea, que iba en contra de lo que quizás en ese momento se primaba, que eran los tiros, todo frontal, todo pum, 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 todo, no sé, la verdad que no recuerdo títulos exactamente de esa época, pero de las mismas consolas, viste, el Tanks o el Contra, viste, cosas así. Digo, esto era cuando a Kojima él cuenta, ¿no? Que cuando le dijeron que arme un juego para esta plataforma, el tipo tenía una ambición que, bueno, se acomodó a la consola, que era hacer un juego de stealth action, digamos, ¿no? De acción, no sé, de sigilo. De sigilio, claro. ¿Qué sabemos así básicamente de este juego, aparte de lo que estamos viendo, ¿no? No, bueno, lo que estamos viendo es exactamente como decís, Juanchi, ¿no? Este juego se lanzó en 1987 y totalmente iba en contra quizás un poco de lo que se venía haciendo, por eso también fue bastante exitoso. Y lo más interesante de todo es que no te cuenta una historia en sí misma este juego, sino que cuenta una parte de una grandísima historia que seguramente Kojima tenía en la cabeza y que vimos terminar, si se quiere, este año con Metal Gear Solid 5, ¿no? Esta es solamente una parte, o sea, en este juego vos jugás como Solid Snake, que es un personaje obviamente muy importante en la saga, que se hizo quizás más importante en el 99 cuando llega Metal Gear Solid para PlayStation 1. Claro, ese es el Metal Gear 1. Ese es el Me claro. al principio, no es el Metal Gear Solid. El Metal Gear Solid 1 es el que es igual de PlayStation 1. Exactamente, este es el Metal Gear Solid, después salió Metal Gear 1, Metal Gear 2 y después recién salió Metal Gear Solid, que es el quizás más recordado, si se quiere, por los fans, donde se hizo esta comunidad de gente mucho más grande, ¿no? Acá lo que sabemos de este juego, o lo que cuenta un poco la historia, es que uno llega como Solid Snake, enviado por la gente de Foxhound, que era esta unidad, digamos, de militares especialistas en diferentes cosas. Él era un especialista, obviamente, en combate y en lo que es en el campo. Llega enviado hasta esta isla, que se llama, no sabemos bien dónde es la isla, pero básicamente hay una especie de fortaleza que es Outer Heaven. Obviamente quienes sepan de la saga de Metal Gear van a saber de qué estamos hablando al hablar de Outer Heaven, que básicamente es una fortaleza, digamos, de mercenarios. Te manda a Big Boss, quien es básicamente... Que a esa altura no tenés la más pálida idea de quién es. No tenés ni idea de quién es Big Boss, con el pasar de la saga. Que al final, claro, de hecho en Metal Gear Solid 5, el último título, es el personaje central y alrededor del cual están todas las miradas puestas y lo que quería saber todo el mundo qué había pasado con él, ¿no? Exactamente, sí. Acá Big Boss, digamos, era el líder de lo que era esta unidad de comando Foxhound. Lo envía a Solid Snake a averiguar qué estaba pasando en este lugar. Y bueno, cuando vos vas pasando obviamente las pantallas, van a ver que es un juego, digo, bastante viejo, muy parecido al Contra. De hecho, súper bien la aclaración, es muy parecido al Contra, nada más que quizás se enfoca un poco más en lo que es el sigilo y en el espionaje y tratar de que no te detecten. Cosa que quizás en ese momento era, digo, si no te explicaban que vos podías pasar los niveles o los escenarios
sin enfrentarte con cada enemigo que había, capaz que vos lo hacías igual. De hecho, yo cuando lo jugué dije, no se me ocurrió que era el mismo formato. Después me di cuenta que sí, que si vos fijate, los enemigos rotan, no tienen circuitos en donde vos los podés evitar tranquilamente o podés fajarlo, ¿no? Dicho en porteño. No, que es una cosa que aparte se mantiene, Sí. obviamente digo, en la saga siempre se mantuvo eso, pero incluso desde el juego, y esto es algo que fue bastante criticado, ¿no? Pero desde el juego se premia más a aquel jugador que trata de hacer todo de forma más sigilosa y sin matar a nadie, obviamente, ¿no? Que si vos matás a todos, porque se puede hacer de forma, digamos, podés ir por atrás, Sí, podés sí. ahorcar a la gente, las podés matar, le podés cortar el cuello, o los podés dejar ahí inconscientes, habiéndoles sacado información, y los jugadores que operen o que pasen el juego de esa manera, el juego te premia mejor, ¿no? Sí, porque cumplís con la premisa descriptiva del juego, ¿no? Bueno, exactamente. Y bueno, volviendo un poco a la historia, es eso, ¿no? Uno llega acá, enviado por Big Boss, esta persona no sabes quién es, después con el pasar de los juegos, obviamente te terminas enterando, es un personaje central, de hecho te terminas enterando básicamente que de sus genes hicieron 3 clones y uno es el Solid. personaje, Solid Snake, obviamente. Big Boss había enviado antes a otro personaje muy importante que es Gray Fox, un personaje muy importante en la historia también. Con el cual nos quedamos un poquito con las ganas de saber un poco más. Exactamente, es un personaje muy interesante y que con el pasar del tiempo solamente lo vemos en un juego, digamos, que es el 1, Metal Gear Solid. Lo vemos ahí y hasta ahí. Podemos saber un poco de él, te da una mano, vemos cosas muy interesantes, pero después no mucho más. Hubo un montón de especulación al respecto, pero bueno, nunca lo volvimos a ver. Y en este juego también aparece, ¿no? En este juego aparece antes de ser un ninja, que es como se lo recuerda en el Metal Gear Aparece Solid. como un prisionero de Outer Heaven, también un colega del personaje que uno pilotea, ¿no? Exactamente. Foxhounder, dice, en los diálogos que han recontra mal traducido para si uno se pone a leer. Y bueno, estuve jugando un rato largo. Es un juego que nunca le di mucho espacio para terminarlo, porque es un juego muy frustrante realmente. Hoy puedo dar juegos frustrantes que uno se lo banca, pero este es un juego frustrante ya en un sentido hiperbólico. Es muy, muy jodido de avanzar y además también el hecho de que, bueno, los gráficos y la jugabilidad no acompaña tanto, teniendo en cuenta la antigüedad que tiene. Igual por una cuestión nostálgica se tenía muchas ganas de jugarlo y lo voy a terminar en algún momento, no lo terminé todavía y después bueno, jugar al 2, ¿no? Pero la experiencia del juego tiene obviamente muchos menos controles que los últimos juegos, pero bueno, toda esta cuestión revolucionaria que tenía de no hace falta enfrentarte a todos, como ¿viste? Van a ver en las imágenes que de repente los enemigos si no te ven no empiezan a dispararte ni nada y uno puede elegir pasarlos o no. Eso es interesante, que se puede pasar de diferentes maneras, otra cosa que también es revolucionaria para el año en que salió este juego, en los años 80. Y bueno, también entender la historia de fondo y el entramado que Hideo Kojima tenía para esta saga, que ya desde aquí se podía... ya desde aquí hay que empezar a leerla y no solamente de los juegos modernos, ¿no? Lo único que cambió es la manera, los recursos para contar la historia, no la historia que el tipo tenía en la cabeza, ¿no? Exacto, de hecho, incluso no vamos a tirar ningún spoiler del final, pero incluso en el final ya hay una vuelta de tuerca, digamos, bastante interesante en cuanto a los personajes y ese tipo de cosas, que daban a entender que se estaba empezando, si se quiere, a hablar un poco de una forma de guionar los videojuegos o de una forma de contar una historia con muchos reveses, una historia compleja y que arrancó, en 1987 con este juego para una consola muy interesante del momento, pero que no dejaba de ser una consola con unos recursos muy básicos, como se ve, ¿no? Seguro, en el momento para nosotros quizás es volver en el tiempo, algo que no vivimos. De hecho, creo que en el 87 ninguno de nosotros estaba vivo. No. Pero es interesante porque después uno de mis juegos preferidos es el Metal Gear Solid 1 para PlayStation 1 y
Y ya en ese juego se hace referencia a lo que se hablaba, a lo que había pasado antes, con lo cual había una intencionalidad a la hora de crear este juego a nivel narrativo. Así que, en ese sentido, digo, si sos un fan de Metal Gear, no puedes dejar de por lo menos tratar de, por lo menos leer lo que pasó en este juego si no tenés ganas de jugarlo, pero es igual de importante que cualquiera de los otros juegos, al igual que el Metal Gear 2, que también salió para esta consola, que tiene unas leves mejoras, no tantas, pero hay que hacerle homenaje a este juego, me parece, habiendo pasado todo lo que pasó con el de Phantom Pain este año, todo lo que pasó entre Hideo Kojima y Konami, esta empresa, y teniendo en cuenta que Kojima ya creó su nuevo estudio, Kojima Productions, que bueno, de hecho ya la marca existía, era de él, y que va a empezar a trabajar en un juego nuevo que seguramente tenga reminiscencias de Metal Gear. No va a ser Metal Gear porque los derechos los tiene Konami, y también van a salir seguramente juegos nuevos de Metal Gear, ya lo dijo Konami, ya lo declaró. Así que va a haber una división de aguas, y me parece que la saga original, así como las Star Wars originales, van a quedar en la memoria de todos como los mejores. Seguramente no va a haber manera de superar lo que fueron estos 25 años de Metal Gear. Hay que ver qué hace Kojima ahora, pero no con Metal Gear, con otra cosa. Así que, para mí, bueno, teniendo en cuenta más que ganó premios este año el Metal Gear Solid 5, mejor juego de acción-aventura, en los Game Awards creo que también ganó mejor banda sonora, no me acuerdo ahora, creo que sí. Tiene una banda sonora tremenda ese juego. No así no, pero que es son limitaciones. Un 8 bits. Sí, exacto. Pero bueno, vos no jugaste, me parece que lo deberías jugar por lo menos un ratito. Debería jugarlo. Yo sí lo que hice, y recomiendo también a muchos hacerlo, también está igual en YouTube si lo pueden buscar, ¿no? Que son las novelas gráficas de Metal Gear, que las hace el dibujante, creo que se llama Shinkawa, me parece. Yoshi Shinkawa, el dibujante original que se fue con Kojima a su nuevo proyecto. A su nuevo proyecto, exactamente. Son básicamente este tipo de historias, pero digamos hechas digitalizadas, si se quiere, hechas como una especie de cómic. Está bastante bueno. Y obviamente podés entender un poco más la historia y qué fue lo que pasó. Y te da un poco más de información incluso, porque se pueden saber qué pasa con otros personajes, ¿no? Acá el punto de vista está puesto obviamente siempre sobre Solid Snake. Mientras tanto están pasando un montón de cosas con otros personajes que obviamente no las podemos ver acá en el juego. Esas novelas gráficas están muy buenas, las pueden buscar en YouTube. Y si no, también si tuvieron la suerte de comprar lo que es la Legacy Collection que salió para PlayStation 3 de Metal Gear por los 20 años. Están ahí, ¿no? Están también ahí en un disco, la verdad que está bastante bueno. O sea, más allá de jugarlo, obviamente, es lo que decís vos. A veces puede ser un poco frustrante porque estamos acostumbrados ya desde hace por lo menos 10 o 15 años a jugar juegos de otra manera, y capaz volver a esto, un juego largo, un juego complicado, con muchas vueltas y y que hay que volver a hacer los escenarios millones de veces. No, hoy estamos acostumbrados a hacerlo. No te estoy hablando de Call of Duty, que es un paseo en el parque. Estoy hablando de juegos que son difíciles, pero que de repente algo que te cuesta pasarlo, te cuesta, no sé, como mucho 10 veces. Acá es una millonada de intentos. Igualmente el juego va progresando en dificultad y en cuestiones técnicas. Con el pasar de los escenarios te vas encontrando con cosas que te vas a acordar a los Metal Gear que quizás en nuestra actualidad conocemos, como las cámaras de seguridad, las puertas, las llaves para las puertas. Exacto. Distintos de repente escenarios en donde tenés que desactivar algo para poder pasarlo, ponerte distintos trajes, hay hasta camuflaje. Digo, es un juego revolucionario que me parece que hay que, si a uno le gusta Metal Gear, no puede dejar de jugar. Así que no sé si, espero que lo juegues. Sí, lo voy a jugar. ¿Lo vas a jugar? Sí, lo voy a jugar. Bueno, cuéntenos en los comentarios si lo han jugado, qué les parece, si les parece relevante este juego a la historia, si creen que no hace falta jugarlos. Y bueno, no se olviden de suscribirse y meterse a nuestro sitio web, que es www.lbproducciones.com.ar, facebook.com/Radio La Ventana, y el Twitter nuestro es @Radio La Ventana. También pueden escuchar nuestro programa de radio, pero bueno, todo eso lo pueden averiguar en el sitio web. Así que bueno, hasta la próxima. Esto ha sido un poquito, revivir un poco de Metal Gear 1 del año, estamos hablando de 1987. Vamos a seguir
revisando la historia del gaming. Así que un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. En la próxima.